Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están en el primer programa del año? Muchas gracias por seguir conectándose. Parece increíble que un día último de marzo iniciamos con este programa y prácticamente estamos a menos de 3 meses de cumplir un año de transmisiones con su presencia. Muchas gracias, mis mejores deseos para este 2021. Yo quiero recordarles que si usted es miembro de un colegio de odontólogos, de médicos o de profesionales de la salud y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ahora este año dentro de su programa de capacitación y mejora continua para los profesionales de la salud, no dude en contactarnos y nosotros con mucho gusto aportamos algunas pláticas o sesiones de pláticas sin ningún costo para la comunidad médica en estos tiempos de pandemia y por supuesto con toda nuestra infraestructura y tecnología. Asimismo, les recuerdo que todas nuestras pláticas están grabadas y están disponibles en YouTube. Usted entra a YouTube, teclea Medical Legal Center y están ordenadas cronológicamente. Les recuerdo que en vivo son los lunes hoy con teoría del caso, el miércoles con una masterclass y a partir de este año el podcast que estamos haciendo el viernes, que es una publicación de 10 minutos, un comentario, una referencia de lo que está pasando en el tema de salud en el mundo, bueno, en lugar de hacerlo el viernes lo vamos a trasladar a los martes. Entonces va a ser lunes de teoría del caso, martes de podcast, miércoles de masterclass y los dejamos descansar jueves y viernes. Yo les recuerdo que ya a partir de esta semana, también este año, Diana López, nuestra especialista psicóloga con doctorado en neurología, estará realizando una publicación a propósito de todo lo que está causando con los pacientes post-COVID esta enfermedad. Bueno, lo está publicado en el en el Facebook de Medical Legal Center. Yo les recuerdo nuestras redes sociales, síganos ahí, especialmente en Instagram. Pero Instagram y Facebook, por favor, busquen Medical Legal Center y ahí nos seguimos. También les recuerdo que inviten a más profesionales de la salud para que cada día seamos más. Hoy para mí es un gusto, un privilegio presentar a alguien, no puedo decir que lo aprecio, lo quiero, es alguien a quien somos muy cercanos en muchos sentidos, compañeros de la universidad, tuve la fortuna de cruzar con él muchas clases, compañeros de lado, bueno, él estaba en la parte, como siempre, frontal entre los que estudiaban, yo no siempre, sí Sí, estudiaba, como pero no siempre ahí. siempre. Y bueno, también con muchas historias de jóvenes y bueno, alguien a quien respeto mucho por su dedicación, muy estudioso siempre, por muchos sentidos, por la gran persona que es. Sabes, José Luis, que tengo un gran cariño hacia tu persona y para mí es un gusto Muchas presentar. gracias, es recíproco. Él es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, es coordinador del área de litigio civil y miembro del staff de Medical Legal Center. Él tiene la responsabilidad de coordinar los asuntos de naturaleza civil. Luego, entonces, hoy en día el caso que nos va a presentar tiene dos circunstancias. Una, que es no hemos visto prácticamente casos civiles. Hoy vamos a ver uno de ellos y no solamente eso, sino hoy en día en un tema que no habíamos tocado, que es el caso de controversias y complicaciones odontológicas. Entonces, mi querido José Luis, te dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud y tú y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí, muchas gracias, estimado Abraham. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es José Luis Delgadillo, soy su servidor. Me da mucho gusto en esta noche estar con ustedes. Espero poderles compartir un poco de un caso que estamos llevando y que ha sido muy importante. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a iniciar con la presentación compartir la pantalla. Permítanme un segundo. A ver, ¿ya se ve bien? Se ve perfecto. Sí, excelente. Ok. Como les comentaba el licenciado Abraham, vamos a ver un caso en odontología. Les comento un poco qué fue lo que sucedió. Es una cuestión en medicina privada.
si una paciente X llega con el odontólogo le determina que le tiene que extraer una tercera molar, ¿sí? Y la programa para hacerle la extracción de la misma, ¿sí? Y presentando unas complicaciones que terminaron con la amputación de varios dedos de la señora, ¿sí? Y esta señora, al pensar de que la cirugía o lo que le practicó el odontólogo estuvo incorrectamente hecha, entonces le presenta una demanda en la vía civil. Aquí es muy importante ver que se trata de una situación, una demanda civil, precisamente porque se da en la medicina privada. Sí, entonces, si me permiten, iniciemos con esta cuestión. El médico cura y solo la naturaleza sana, decía el famoso médico Hipócrates, médico ateniense, griego. Aquí, como les comentaba, la señora, aquí por obvias razones hemos cambiado varias situaciones, omitido datos importantes. El nombre no corresponde a la realidad, esto solamente para poner un ejemplo, ¿sí? Y para evitar pues cuestiones de susceptibilidades. Entonces, la señora, al sentirse afectada en su persona, presenta en el año 2017 una demanda de responsabilidad civil objetiva, ¿sí? Ante un juzgado en materia civil en esta ciudad de Guadalajara. Bueno, yo sé que nos están viendo de otras partes de la República, en otros países, pero este trámite fue aquí en la ciudad de Guadalajara. Sí, presenta la demanda en contra del odontólogo, en este caso lo vamos a llamar José Alfredo, ¿sí? Mediante el cual le reclamó el pago de los daños, gastos y costas por su negligente actuar en una cirugía de la tercera molar. Ella es lo que menciona que fue negligente. Básicamente, aquí lo que reclamó la paciente fue para que mediante la resolución definitiva, o sea, llámese sentencia, y acreditados que sean todos los hechos que constituyen suscrito de demanda, se condene al médico cirujano, José Antonio, para que le pague los daños, gastos y costas que se generaron por su negligente actuar y que desde luego desembocaron en los daños que sufrió su economía corporal. Básicamente, aquí vamos a tratar en esta exposición cuáles son las partes básicas de un procedimiento judicial que, como estamos viendo, inicia con la presentación de la demanda. Luego, más adelante vamos a ver que se tiene la oportunidad de dar una contestación de demanda. Después sigue una etapa de desahogo de pruebas y posteriormente el dictado de una sentencia. Sí, y en contra de esa sentencia caben unos recursos y el amparo, pero lo vamos a ver ya conforme la marcha de las diapositivas que les estoy mostrando. La paciente en su demanda manifiesta básicamente que el médico le realizó una incorrecta cirugía para la extracción de su tercera molar inferior, ya que a las 3 horas de que se le practicó, comenzó a tener fuertes dolores en la región de la muela afectada, así como fiebre severa. Sin embargo, aquí es muy importante, en este caso, si la señora presentó estas molestias a las 3 horas, no fue sino hasta 3 días después de la cirugía en que acudió nuevamente con el odontólogo. Sí, el odontólogo, bueno, la revisó y aquí lo que el odontólogo vio de que la señora no había tenido los cuidados que le había recomendado, sobre todo los cuidados de higiene correspondiente, porque encontró en el área de la cirugía, encontró restos de comida. Sí, entonces dice la señora que estas dolencias fueron severas y que además causó una deformidad tanto en su cuello, boca y distintas partes de su cuerpo.
La señora continúa manifestando en su demanda que toda vez que no le funcionó el tratamiento, ella tuvo que acudir con un diverso profesional de la salud. Sí, también fue un profesional de la salud particular, un odontólogo particular. Y este tampoco le logró revertir los efectos que estaba ella teniendo, ¿sí? Entonces, la señora tuvo que acudir a una clínica del IMSS, en donde ella, pues, ahí presentó varias complicaciones y, 9 días después de que el odontólogo le practicó la cirugía de extracción molar, este, se procedió a una intubación orotraqueal. Sí, después fue enviada a con un otorrinolaringólogo. Sí, y que debido al choque séptico que sufrió, sigue diciendo la señora en su demanda, le fueron practicadas cirugías de cabeza y cuello. Además estuvo en una terapia intensiva y tuvo también la consecuencia de que le amputaron varios dedos de sus manos. Sufrió otras afectaciones, neumonía y además que sufre hasta la actualidad situaciones que ponen en riesgo su salud. Eso es lo que manifiesta o manifestó la señora esto, en su escrito de demanda. Si se fijan, como les comentaba al principio, esta demanda la señora la instauró en el año de 2017. Al día de hoy, como ustedes al final se darán cuenta, es un procedimiento que aún no concluye, ¿sí? Bueno, se atravesó la cuestión de la pandemia, que también se suspendieron plazos y todo esto, pero de todos modos, fíjense, desde el 2017, en que la señora presentó su demanda, el doctor ha estado con este asunto y pues obviamente le ha causado estrés, porque es una situación que pues a quién quiere que lo demande, y menos por hacer su trabajo. Sí, entonces el doctor ha sufrido también de estrés y pues constantemente me llama para ver cómo va su asunto. Digo, es entendible, obviamente, estamos nosotros para servirle, pero sí es importante que ustedes se den cuenta de que un procedimiento judicial no es tan rápido, sí, y bien puede tardarse mucho tiempo. Y realmente en este asunto nosotros no hemos hecho el asunto más largo, sí, porque hay otras personas que así hacen los asuntos más largos, pero aquí nosotros lo que nos interesa es de que pronto se resuelva, porque sí le vimos que sí existe la posibilidad de éxito, como ahorita lo van a ver. Entonces, esto es lo que dice la señora básicamente. Obviamente no es todo lo que dice aquí, lo que les estoy poniendo para efectos de la plática. Es solamente una especie de resumen. Sí, porque obviamente digo, la demanda consta de 10 hojas. Entonces, son cuestiones que nada más son resumidas para efectos de la plática. Esto es lo que la señora básicamente dice. Al doctor se le da la oportunidad de dar la contestación a la misma. El doctor básicamente, al momento de contestar la demanda, indica que la cirugía que se le practicó a la paciente fue conforme a la Lexit Artis ad hoc, es decir, que se practicó conforme marcan los cánones médicos odontológicos, bajo los estándares odontológicos existentes en ese momento, y que la evolución de la paciente fue consecuencia de su misma economía corporal y no por falta, omisión o impericia del médico. Sí, aquí es importante hacerles a ustedes también saber de que la señora sí padecía, bueno, padece diabetes, ¿sí? Y la tenía aparentemente controlada, incluso el médico antes de practicarle la extracción molar, le hizo una prueba ¿cómo se llama? Del azúcar, ¿sí? A ver qué nivel tenía y tenía un nivel aceptable para practicarle la cirugía, ¿sí? Entonces, él dice que todo lo que hizo estuvo de acuerdo y apegado a la Lexit Artis ad hoc. El mismo odontólogo manifiesta en su escrito de contestación de demanda cuál fue el procedimiento que utilizó a la señora para hacerle la extracción molar.
Dice que comenzó con la asepsia utilizando clorhexidina al 0.12%. Posterior a esto se le colocó la tipocaína en la zona a anestesiar, abriendo el paquete donde se encuentra la jeringa para así colocar un cartucho de tubocaína para técnica mandibular, un cartucho para técnica plexocervical y un cartucho para puntos locales, para así anestesiar la rama de la mandíbula esperando a que realizara su efecto de 5 a 10 minutos. Todo esto se manifestó en la contestación de demanda, que les insisto y les repito, es un resumen, no es todo lo que se puso en la contestación de demanda. Sí, fue una contestación de demanda de aproximadamente 40 hojas, pero estos son los puntos más importantes. Sí, en la contestación, el odontólogo manifiesta que hizo una prueba para cerciorarse de que la paciente está anestesiada. Comenzó con la incisión con mango de bisturí del 2 y hoja del número 15, realizando un corte recto a nivel de la rama de la mandíbula y la liberatriz. Comenzó a levantar el colgajo con una legra tipo Bolt y sosteniéndolo de forma cuidadosa y atraumática con un separador de Minnesota para tener una mejor visualización. Sí, aquí pues el médico continúa en su contestación diciendo cuál fue el procedimiento que utilizó. Sí, aquí ponemos otra parte del procedimiento que él utilizó y a continuación aquí continúa diciendo, pues valga la redundancia, continúa diciendo el procedimiento que le realizó. ¿Sí? Y por último, ya se reposicionó el colgajo en su lugar con punto de sutura, seda negra, 3, diagonal 0 o .000, colocando 3 puntos de sutura. Y manifiesta que se le dieron al paciente las indicaciones de manera verbal y por escrito de los cuidados e higiene que debería tener para su favorable recuperación, así como le dio cita para una semana después para retiro de las suturas. Y entonces, en ese momento, el odontólogo menciona de que la situación estaba bien, sin presencia de alteración significativa, y que todo lo que se realizó fue conforme a la Lex Artis. Sí, aquí, como les decía, la paciente indica en su demanda que aparentemente presentó complicaciones desde las 3 horas, empezó con dolores y fiebre, sí, pero no fue sino hasta 3 días después de que se le practicó la cirugía cuando asistió al doctor. Y el doctor, cuando la revisó, sí encontró que había restos de comida. Entonces le volvió a dar otras recomendaciones y además le dio antibióticos, le prescribió otros antibióticos. Aquí, queridos doctores y doctoras, lo que les quiero comentar es de que obviamente ustedes hacen una prescripción de algún medicamento, pero pues no tienen la obligación de saber o de ver que el paciente se lo tome. Ustedes prescriben el medicamento y ya es responsabilidad de las personas de hacerlo o no, porque no pueden estar ustedes detrás de ellos. Eso sí es muy importante y es un punto que nosotros podemos manejar a su favor, porque no, tal vez el paciente o la paciente no se tomen los medicamentos o no se los suministren. Aquí es muy importante, queridos doctores y doctoras, que todo lo que hagan, independientemente de la especialidad o del área que ustedes traten, que ustedes dejen asentado todo en un expediente clínico, que es el que al efecto se abre de la atención de los pacientes. Es muy importante que ese expediente clínico se llene con letra legible, ¿sí? Y sin abreviaturas, y que esté llenado de acuerdo a la norma oficial mexicana del expediente clínico. Aquí, como más adelante lo veremos, es muy importante porque en este caso en particular que les estoy comentando, el médico, el profesional de la salud, dejó todo asentado en su expediente clínico. Todos los procedimientos, todo lo que acabamos de ver está asentado en ese expediente clínico que le sirvió en este procedimiento en particular. Entonces, sí es muy importante, doctores,
que lo abran y que lo hagan con esas características de letra legible y completa. Porque al final este documento les puede servir a ustedes, digo, esperemos no sea el caso, pero les puede servir a ustedes a su favor. En el escrito de demanda y en el escrito de contestación de demanda, se tiene la obligación de ofrecer pruebas. Eso al menos aquí en el estado de Jalisco. En otros estados se abre un periodo, en otros estados de la República, se abre un periodo de ofrecimiento de pruebas, que no es el caso de Jalisco. Aquí se tiene la obligación de ofrecer pruebas desde la demanda y desde la contestación de la demanda. Sí, en este caso, las pruebas que ofreció la paciente, aquí solamente se hace un resumen no son todas las pruebas que ofreció, solamente son las más importantes, pero ella ofreció las documentales públicas consistentes en el expediente, en las copias certificadas de su expediente clínico del IMSS. También solicitó que se girara un oficio a Trabajo Social para demostrar que no cuenta con capacidad económica para sufragar los gastos correspondientes a las periciales. Ahorita, si se fijan, más adelante ofreció las periciales. Ofreció también una documental pública, que es un oficio al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para que se designen unos peritos a su favor de forma gratuita. También ofreció una testimonial a cargo de 2 personas. Ofreció la prueba confesional, que siempre es a cargo de la contraparte. En este caso, obviamente, fue a cargo del odontólogo demandado. Ofreció las pruebas periciales en odontología y la prueba pericial en psicología. Aquí, en este caso, la señora, la paciente, designó su perito, así como también el odontólogo también designó su perito, y aparte el juzgado designó un perito auxiliar. Igual en la prueba pericial en psicología, designó la señora su perito, el odontólogo también su perito, y el juzgado designó un perito auxiliar. Aquí quiero hacerles un poquito hincapié que de las pruebas más importantes que nos hemos visto en este tipo de asuntos de cuestiones médicas, las pruebas más importantes son la prueba documental consistente en el expediente clínico, como les comentaba, y también las pruebas periciales. Aquí es necesario que el juez tenga un dictamen por parte de un perito, que siempre tiene que ser una persona especializada, un especialista en el área o en la rama de la cual se esté versando u ofreciendo esa pericial. En este caso, obviamente se ofrecieron unos peritos especialistas en el área de odontología. Entonces, ellos tienen que estar, como su profesión es una profesión que está debidamente regulada, tienen que acreditar que están ellos facultados para ejercer esa profesión. Entonces, existen casos de excepción en donde cuando no hay peritos, que han sido muy pocos, se puede asignar a alguna persona que tenga experiencia en el área de la cual se está ofreciendo la pericial. Pero en este caso, en el área de la medicina, siempre existen peritos especialistas con cédula profesional debidamente registrada, que son a los cuales se les designan como peritos precisamente. Y eso es lo que nosotros en Medical Legal Center es lo que hacemos. Tratamos de buscar personas especialistas en el área correspondiente para efecto de que la pericial esté hecha bien, ¿sí? Entonces, continuamos con esto. Nosotros también, bueno, hablo de nosotros como representantes del odontólogo, ofrecimos también pruebas. Estas son las importantes, no son todas las que ofrecimos. Ofrecimos también una prueba confesional a cargo de la paciente. Ofrecimos la documental privada, que es el expediente clínico de la paciente, que fue formado por el odontólogo, así como una pericial médica especializada en odontología. ¿Sí? En este caso, aquí la señora, por X razón, no designó perito. Pero bueno, el hecho de que no designe perito no por eso quiere decir que está aceptando alguna situación que nosotros queramos demostrar. No, porque a fin de cuentas, también el juzgado designa un perito auxiliar. Ese perito auxiliar es como
es como el que balancea aquí las situaciones. Aquí ya no hay peritos, al menos aquí en Jalisco no existe en materia civil la cuestión del perito tercero en discordia, sino que se designa un perito auxiliar. Entonces, él es el que equilibra las situaciones. Entonces, la señora, a pesar de que no designó un perito para nuestra pericial, entonces, de todos modos, está protegida de alguna forma, o sea, no se queda totalmente desprotegida por el perito que designa el juzgado. Sí, también ofrecimos la prueba testimonial a cargo de 2 testigos y una prueba que se llama declaración de parte, que es una prueba muy similar a la prueba confesional, nada más tiene algunas otras particularidades y se pueden hacer preguntas un poco más amplias, pero también ofrecimos esa prueba de declaración de parte a cargo de la paciente. Sí, doctores, entonces ya se llegó la etapa de desahogo de pruebas. En una primera audiencia que tuvimos, solamente se desahogó la prueba testimonial ofrecida por la paciente. ¿Sí? Aquí los testigos de ella se contradijeron, porque dijeron unos que la pieza molar fue la del lado izquierdo y otro testigo mencionó que fue del lado derecho. Aquí, además, de acuerdo a lo que ellos respondieron, dejaron ver de que lo que estaban diciendo, ellos lo habían escuchado. Y eso es muy importante para restarle valor probatorio a una prueba testimonial, porque los testigos de oídas no tienen valor. Aquí los testigos tienen que ser presenciales. Y además tienen que aportar elementos de modo, tiempo y lugar. En todas las preguntas que se les formulen, tienen que ellos responder con circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Cuándo, dónde y a qué horas fue? Entonces, ellos simplemente en algunas de sus respuestas manifestaron que lo que estaban diciendo, que lo habían escuchado o que otras personas se los habían dicho. Entonces, obviamente, son testigos preparados, o sea, fueron testigos previamente preparados por la señora, por la paciente o sus abogados, su abogado, y pues nosotros pudimos advertir esa situación y sí quedó debidamente asentado en el acta de desahogo de la audiencia que se llevó a cabo, que se levantó. ¿Sí? Como nada más se desahogó una prueba en la primera audiencia, después nosotros, antes de solicitar que se señalara nueva fecha, solicitamos al juzgado que se señalara una fecha para que le hicieran nuestros peritos y en sí todos los peritos, o sea, los peritos designados por la señora y también el perito auxiliar designado por el juzgado, que le hicieran una revisión a la señora para que pudieran emitir su dictamen pericial lo más ajustado a la realidad. Sí, y que en ese momento le aplicaron los tests correspondientes, sobre todo cuando lo revisaron los peritos en psicología. En una primera cita, la señora no se presentó, no presentó un justificante médico que no podía asistir. Entonces, se tuvo que señalar una nueva fecha para que los referidos peritos realizaran la revisión a la señora. Y en la segunda fecha que el juzgado señaló, sí se presentó a la cita y fue desahogado entonces ya la revisión que nosotros solicitamos a la señora, la revisaron físicamente, incluso el juzgado dispuso del área, hay un área médica ahí en Ciudad Judicial, en donde la señora fue revisada de una forma privada por los peritos. Sí, obviamente en presencia judicial, en la presencia del personal del juzgado, pues, pero la persona del juzgado esperaba afuera del consultorio, no estaba adentro. Nada más los peritos, el perito correspondiente y la señora para revisarla. Sí, ya después solicitamos que se señalara una nueva fecha para la continuación con el desahogo de las pruebas. En la segunda ocasión, en la segunda audiencia, ya se desahogaron, ahora sí, las pruebas que estaban ofrecidas por ambas partes
en odontología y la pericial en psicología ofrecida por la paciente, y así como la prueba en odontología ofrecida por ambas partes. Sí, en relación a la prueba de odontología, aquí ambos peritos coincidieron en que el odontólogo demandado sí había realizado todo lo que le correspondía de acuerdo a los cánones establecidos para la práctica de la odontología en el caso concreto, por lo que no actuó con negligencia. Sí, si se fijan, aquí la señora decía de que tuvo afectaciones en su economía corporal, que se le desarrolló una situación de una sepsis y que le tuvieron que amputar unos dedos de las manos, pero realmente aquí lo que interesaba demostrar de nuestra parte es de que todo lo que realizó el odontólogo, había sido de forma correcta, ¿sí? Que fue lo que se logró. Entonces, incluso la perito auxiliar, que es la que les comentaba que en un momento dado puede apoyar es imparcial, porque como está designada por el juzgado, ahí sí, ese perito tiene que emitir de acuerdo a su leal y saber entender qué fue lo que pasó, sin irse exactamente hacia el rumbo del demandado o del actor. Simplemente dice, ¿sabes qué? Yo opino en tal cuestión y ya. Y la perito auxiliar manifestó esto precisamente, que no existía negligencia por parte del médico porque había hecho todo lo necesario para la extracción de la tercera molar. Y en relación a la prueba pericial en psicología, el perito de la paciente no se presentó a la audiencia, ¿sí? No por eso se le tiene por perdido el derecho, porque la ley establece de que si el perito de las partes no se presenta, simplemente pierde el derecho a que ese perito la represente o que emita su dictamen, pero la prueba tiene que desahogarse con los peritos que se encuentran. Entonces, la perito designada por el juzgado, en relación a la pregunta específica que dice que determinen los peritos si la paciente presenta características de negligencia o abandono, consecuencia de las atenciones médicas, tratamientos y hospitalizaciones de las cuales fue objeto, la perito auxiliar del juzgado, designada por el juzgado, respondió: la negligencia o abandono implica descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones o desamparo de una persona que depende de uno o por la cual uno tiene la obligación legal o moral. La negligencia o abandono puede ser intencionada o no intencionada. De acuerdo a esto, las consecuencias visibles con los problemas de salud derivados de la atención médica y los efectos emocionales que esto conlleva, la paciente presenta situaciones emocionales causadas por las modificaciones en su corporalidad y al estrés sufrido por las intervenciones quirúrgicas imprevistas para ella. Si se fijan, realmente la perito no se comprometió a responder de manera directa si había existido una negligencia o abandono. Entonces, simplemente dice, mencionó que la paciente presenta situaciones emocionales por las modificaciones en su corporalidad, y lo cual obviamente favoreció al odontólogo demandado. Y porque aquí realmente, si se fijan, no dice, pero da a entender de que no hubo alguna negligencia. Muy bien. Una vez que se desahogaron las pruebas, se pasa a una etapa que se llama alegatos, que es en la misma audiencia cuando se terminan de desahogar todas las pruebas, se pasa a la etapa de alegatos. Los alegatos no es otra cosa que las manifestaciones que hacen las partes o los abogados de las partes, en las cuales indican las razones por las cuales consideran que con las pruebas que ellos ofrecieron se tiene que condenar, en este caso es la parte demandante, o se tiene que absolver, en este caso cuando es la parte demandada. ¿Sí? Entonces, son los razonamientos que hacen básicamente del por qué con las pruebas que ofrecieron pueden lograr lo que ellos están pidiendo, que los condenen o que se absuelva de las prestaciones reclamadas. Después de esto,
se pasa a una etapa que se llama citación para sentencia. La citación para sentencia es cuando ya se reservan el expediente y todos los documentos ofrecidos, las pruebas ofrecidas, se reservan con el juez para que éste dicte la sentencia definitiva. Sí, existe un plazo legalmente para que el juez, después de los alegatos o después de que ya se desahogaron todas las pruebas, emita su sentencia definitiva. Entonces, la sentencia, como les comentaba, una vez que se desahogaron todas las pruebas, se dictó la sentencia definitiva, la cual resuelve el fondo del asunto. Y en este caso en particular, se logró, de acuerdo al ofrecimiento de las pruebas que hicimos, se logró que se dictara una sentencia absolutoria para el odontólogo demandado, precisamente porque se demostró que lo que él realizó en su cirugía de extracción molar fue correcto y de acuerdo a los cánones que existen en medicina. ¿Sí? Entonces, declaró la improcedencia de la acción de responsabilidad civil y además condenó a la paciente a que le pague al doctor los gastos y costas que se originaron a favor del odontólogo. Les comento así rápidamente que los gastos no es otra cosa que, por ejemplo, el odontólogo tuvo que haber erogado cantidades de dinero precisamente para pagarle a sus peritos. En relación a los gastos, ese es lo que se puede recuperar cuando se hace la condena de gastos a favor de la contraparte. Y las costas no es otra cosa que los honorarios de los abogados. También se puede lograr recuperar esas cantidades, no en las cantidades que se establecen en una cuestión privada, porque se maneja un arancel que es está muy anacrónico, muy alejado de la realidad. Entonces, pero sí hay una cuestión que se puede lograr recuperar algo de los gastos y del dinero gastado. Sí, entonces, obviamente, esta señora, al ver que perdió la sentencia, tiene la opción de promover un recurso en su contra, que en este caso es el recurso de apelación. Tal vez ustedes ya lo han escuchado, pues es un recurso que su nombre es muy sonado donde quiera. Entonces, es un medio ordinario de defensa que la ley establece para efecto de impugnar alguna resolución que consideren alguna de las partes que le causa alguna afectación. Entonces, este recurso de apelación lo conoce el superior jerárquico del juez, que en este caso es una sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco en materia civil. Sí, existen salas en materia penal y en otras materias de los menores, pero existe la sala civil, que es la que se encarga en este caso de resolver. ¿Sí? Y como les digo, es el superior del juez. La sala se encuentra integrada. El juzgado está integrado nada más, el titular es un juez, es la cabeza del juzgado, es un juez, y el superior jerárquico, que es la sala del Supremo Tribunal, está integrado por 3 magistrados. Entonces, los 3 magistrados resuelven el caso, que puede ser de forma por unanimidad, es decir, los 3 están de acuerdo, o puede ser por mayoría de votos. Entonces, la sala, en materia civil, resolvió el recurso de apelación planteado por la paciente, declarando, bueno, la señora obviamente presenta su recurso de apelación, en donde manifiesta una serie de agravios. Dice, ¿sabes qué? A mí me causa agravio la resolución porque no tomó en consideración la prueba que ofrecí, que no la resolvió o no la tomó en consideración como yo la ofrecí, que la tuvo que haber considerado de esta forma, tuvo que haber visto las cosas de esta otra forma o alguna situación así. Se pueden presentar miles de agravios, pero así por ponerles un ejemplo, les estoy mencionando este. Entonces, la sala determina que el recurso de apelación planteado por la señora lo declara improcedente, declara los agravios infundados e inoperantes. ¿Sí? Entonces, dicta una sentencia de segunda instancia, confirmatoria de la sentencia de primera instancia, y además condenó a la señora al pago de gastos y costas generados por la segunda instancia a favor
a favor del odontólogo. En contra de esta resolución, la señora obviamente no está de acuerdo y promueve lo que es el juicio de amparo. Aquí es un juicio de amparo directo, el cual a esta fecha, les comento, está todavía pendiente de resolverse. Incluso por la situación de lo de la pandemia, pues ha estado un poquito lento la cuestión de la tramitación de la apelación. Pero está todavía pendiente de que lo manden en este caso lo resuelve un tribunal colegiado, que ya es una autoridad federal. Sí, ahorita lo que les estaba comentando, tanto el juzgado como la sala del Supremo Tribunal de Justicia son autoridades estatales. Sí, y aquí en este caso el amparo ya lo tiene que resolver una autoridad federal. Sí, el cual, como les digo, les insisto, está todavía pendiente de resolverse. Si se fijan, es un procedimiento que inició desde el 2017 y que al día de hoy, ya enero del 2021, todavía no se ha resuelto. Es una situación que la verdad sí causa mucho estrés para el médico, para el profesional de la salud, que bueno, yo le he comentado, porque si el doctor a veces me dice que cuándo se va a terminar, le digo, bueno, pues es que estamos siguiendo los pasos que corresponden y que nos marca la ley, pero vamos con pasos seguros y pasos firmes. Entonces, yo no creo, sinceramente, de que la autoridad federal, en la resolución del amparo, revierta las situaciones que ya tenemos, porque a fin de cuentas existen dos peritajes, tanto el peritaje como el peritaje emitido por el perito de nuestra parte, como el perito designado como auxiliar del juzgado. Existen dictámenes muy coincidentes en el sentido de que no hubo responsabilidad por parte del cirujano, por parte del odontólogo. Entonces, como les comentaba, aquí pues ya es un poco de lo que les estaba comentando. Sí, no creo, no consideramos, no vemos una situación adversa para el médico. Sí, entonces al final se demostró de que el médico sí actúa conforme a lo marcan los cánones de odontología y que no hubo negligencia o descuido por su parte. Sí, muchas gracias. Eso es todo de mi parte. Espero no haber sido muy enfadoso con la plática. No sé, con mucho gusto, si ustedes no lo permiten, procedemos al espacio de preguntas y respuestas. Claro que sí, mi querido José Luis. No, me ayuda nomás a dejar de compartir exacto, Sí. para que podamos Ajá. vernos. José Luis, a ver, yo aquí veo varios. Primero, Sí. al público en general, cómo Ajá. una simple extracción de un molar pudo Así haber es. ocasionado tanto, ¿no? Entonces, Sí, que hasta incluso en esos casos debe tener el odontólogo y todo médico mucho cuidado. O es sea, carta de correcto. consentimiento, Es esto, correcto. llenar todos, porque Sí. vean como una sola carta, un solo detalle, algo que parecía o pareciera para un odontólogo algo de rutina, pues no se convirtió de rutina, ¿de acuerdo? Exacto. Exactamente. Incluso se me pasó a comentarles de que sí hubo un acercamiento por parte de la señora, pero nosotros, como teníamos la estrategia ya bien puesta, realmente no escuchamos ninguna de las propuestas, porque la señora obviamente lo que quiere es dinero, ¿sí? Entonces, sí, pero un detalle así de simple sí puede llegar a complicarse hasta estas magnitudes, mi estimado Abraham. Exacto. La otra es el tema de las indicaciones médicas. Algo que recuerdo que me platicabas de este caso es que cuando la paciente en una prueba confesional reconoce que efectivamente lo que coincidía su declaración, esa confesional con lo documentado con el médico de que no había seguido Sí, indicaciones médicas porque encontró alimento. partículas de alimento, así es. Exacto, entonces, y ella decía que era normal que todo el mundo tuviera Ajá, eh, esa sociedad. Entonces, sí, sí, sí. imaginar la falta de conciencia de higiene bucal. O sea, realmente lo veía como, pues sí, pero es normal que tengamos esos temas de higiene. ¿Te acuerdas, José Luis?
Sí, recuerdo perfectamente. Y sí, efectivamente la señora dijo que había sido una situación que a ella le parecía de lo más normal, porque pues es que ni modo de no haber comido, pero es que realmente aquí no siguió bien las indicaciones del médico. Eso es la realidad, ¿verdad? Exacto, y es lo que dice, bueno, el doctor Basurto dice, el dolor se explica por ya estar sin el efecto de la anestesia local para la atención, pues efectivamente, Sí, desaparece la anestesia, exacto. viene el dolor. La doctora Enriqueta de León, a quien le envío un abrazo muy fuerte, hasta Hidalgo, Pachuca, dice, la paciente no se apegó a la terapéutica, tomó alimentos, y no solamente eso, sino no siguió el tema de tan elemental como era la higiene. La higiene, así es. Noche Morón, él saluda desde Caracas, Venezuela. La doctora Enriqueta León nuevamente dice, no hubo oportunidad para el médico para detectar la complicación y manejarla, ya que la paciente no regresó con él. Eso también es importante. Es correcto, sí, exactamente. También no fue una de las defensas que se manejaron ahí en la contestación de demanda, de que ya no le permitió continuar a él con la cuestión del tratamiento. José Luis, Sí. el doctor Juan Jesús Madrazo dice algo muy interesante. Dice, ¿por qué no se solicitaron estudios de gabinete de laboratorio y no dejarse llevar por pruebas rápidas? Una buena historia clínica y consentimiento informado y firmar indicaciones postoperatorios. Y el expediente clínico se detalla las acciones e indicaciones y sea firmado por el paciente. Bueno, aquí no siempre es posible, pero sí buen detalle que se Sí, documente, que si el doctor no hubiera documentado, no hubiera ido las cosas como fueron. sí, es cierto. El doctor Clemente Barrera, ignoro si había datos de infección antes de la cirugía o también es una posibilidad secundaria el procedimiento y si son posibles estos cuadros clínicos. ¿Una infección antes de la cirugía? No había evidencia de una infección antes de la cirugía. Sí, al parecer la infección empezó después. Sí, porque el médico la revisó 1 o 2 días antes de practicar la cirugía y no advirtió que existiera algún tipo de eh, alguna complicación así. Entonces, sí, no, eso no existió evidencia de infección Clemente previa. Barrera dice, a veces existen cuadros infecciosos y posterior al procedimiento se puede determinar la infección como en este caso. Por eso es mejor apagar el foco infeccioso con antibióticos y posterior realizar el procedimiento, pero también puede aparecer el proceso infeccioso como una posibilidad de la cirugía. Por eso es muy buena la carta de consentimiento. Sí, Pienso que no deberían de haber controversias si se analizan cuidadosamente los datos clínicos y encontrar las causas que ocasionaron que continuaran ese cuadro. Curiosamente, los dos tienen razón, solo explicar por qué se presentó este cuadro. No sé si se ha ok. mencionado la presencia de radiografías de laboratorio, si existe consentimiento, firmas de haber recibido tratamiento expresado. Ajá. Rosa González Sánchez, ¿cuántas apelaciones marca la ley? A ver, antes del doctor Carlos, perdón, para irme en orden. El doctor Sí, Ricardo Zurita, felicidades, José Luis, interesante caso. Pregunta, ¿en el expediente a sus clínico se órdenes, doctor. contaba con carta de consentimiento y si se consignó las complicaciones y riesgos del procedimiento y si estaba correctamente firmada? Ya también es un documento importante. Pregunta que si había carta de consentimiento. Sí, Eh, Fíjese, doctor, que realmente no. muy buen Sí es muy detalle. importante. Era un ¿Mande? consentimiento tácito, porque Así es es. evidente y todo, pero qué Sí, importante que hasta para una extracción de muela tengamos consentimiento. Muy buena es referencia. correcto, sí. Rosa, Sí. En este caso no. Ajá. Rosa González, buenas noches. ¿Cuántas apelaciones marca la Buenas ley? noches. Bueno, en este caso, para la sentencia definitiva solamente marca una apelación. Existen otro tipo de resoluciones que pueden ser apelables, pero en este caso solamente hay una apelación para la sentencia definitiva. Solamente una. Yo creo que se refiere, José Luis, a cuántas impugnaciones. Es la sentencia de primera instancia, Ah, ya comentabas la apelación y sí. Después sigue el amparo, ¿sí? Y puede haber después una revisión de amparo ese solamente conoce la Corte con temas de constitucional. con temas de constitucionalidad, sí, pero son esos el orden de las impugnaciones que puede haber, doctora, sí. Martín Rafael desde Oaxaca le manda un abrazo muy fuerte, saludo, dice Fernando Flores, ¿por qué no menciona nada referente al daño moral, además del daño físico? Bueno, realmente aquí la señora presentó su demanda, sí tiene deficiencias, estamos totalmente de acuerdo, sí, pero así fue planteada la demanda, no hubo cuestiones de daño moral.
Susana Novelo, bueno, se saluda desde Irapuato. Martín Rafael nuevamente dice, ¿es posible que se haya relacionado o no con problemas de asepsia? O sea, que la Perdón, no infección entiendo haya la sido pregunta. porque el médico, el odontólogo, no tuvo cuidado en su instrumental o algo. Ok. Pues es que lo que pasa es que no quedó demostrado que eso haya sido la razón. Sí puede ser, pero no quedó demostrado. Más bien todo era compatible con la falta de aseo de la paciente. Exactamente. O sea, Sí, más que nada. era más factible que la falta de aseo, diabética, descontrolada. Yo Sí. recuerdo, si mal no recuerdo, ¿no? El tema de que solicitaste un informe al IMSS porque era derechohabiente al IMSS y Ajá. también dicen que era una paciente con poco apego a indicaciones médicas, Así documentada es. por médicos del IMSS, porque iba no hacía caso. Sí, es correcto, es correcto. Y además que ya había generado mucha intolerancia a muchos anestésicos, muchos antibióticos. Simón Acosta, ¿le solicitaron exámenes antes del procedimiento? ¿Era diabética? ¿Tenía obesidad o alguna otra comorbilidad? A ver, perdón, no escuché bien la pregunta. Sí, No, solamente se le practicó a la señora una cuestión del nivel de glucosa, solamente. Y además se le preguntó a la señora que si estaba controlada. Y ella misma dijo que sí. Pero eso se corroboró con el nivel de glucosa que tenía. No recuerdo el nivel que tenía, creo que tenía 110, 115, algo así. Pero sí, el médico sí determinó que sí podía practicar la cirugía. Fernando Flores reitera lo del consentimiento informado, importantísimo. Sí, Cuando hay totalmente de consentimiento acuerdo. informado puede justificarse la atención que existe un consentimiento tácito. Sin embargo, Ajá. no hay como tenerlo documentado, Sí, indiscutiblemente. definitivamente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. María López, ¿se podría demandar a la paciente ya que el médico odontólogo actuó bien en su intervención? Sí es posible, sí es posible. Nada más aquí se le puede demandar por una cuestión de responsabilidad civil, pero aquí se tendría que demostrar, por ejemplo, que con la situación de la demanda, él resultó afectado en la cuestión económica o en la cuestión psicológica. Entonces tendríamos que demostrar primero esa situación, ver si se puede demostrar, si se puede demostrar si se pudiera demandar. Pero la verdad es que nosotros lo recomendamos muy poco para efecto de demandar ese tipo de situaciones, precisamente por las cuestiones en que pueden verse implicados otra vez los médicos de otro estrés, tener que volver a ir a audiencias, etcétera, etcétera. Pero sobre todo por la cuestión de las pruebas que se tienen que ofrecer y desahogar. Sí. Nosotros no lo recomendamos tanto. Bueno, más bien aquí ocurre que el médico es el que ya no quiere. Oye, este fue Sí, caso bueno, también. 2017, 18, 9, 20 y todavía no se termina y Sí, se aventaron unos 3 años más y dice, no, ya no quiero saber nada. Teodula, sí, si hay algo que debemos de tener presente siempre en la elaboración de notas médicas, es escribir en ella los hallazgos en cada consulta. Antonio Torres, desde un ajá, principio le fue indicado antibióticos y si así fue, cubre el espectro de la flora bacteriana de la boca. Absolutamente. sí. Doctor Zurita, hoy en día inclusive existe jurisprudencia en relación a las obligaciones y responsabilidades por parte de los pacientes cuando incumplen sus indicaciones. Las indicaciones médicas. Alma Leticia, felicidades José Luis, muy buenas noches. En Noche Buenas Morán, ¿la noches. paciente no Muchas acudió gracias. por la instancia penal? No, no actuó por la instancia penal. Llama la atención la amputación de los dedos de la mano. ¿Ella qué decía? ¿Que por qué se la habían amputado? ¿O qué relación tenían? Eh, por la complicación que tuvo de la infección que tuvo por la extracción de la muela, que se le pasó al cuello y luego se le pasó al organismo y que luego se le desarrolló una sepsis que terminó que se le amputaron los dedos de las manos. Teodula dice, yo considero que lo que pasó fue que no hubo ninguna relación, que fue lo de la diabetes, pues indiscutiblemente así Sí, fue. sí, así es. Sí, tal vez, puede ser. ¿Por qué no se solicitaron pruebas por parte del médico tratante de la diabetes de la señora? O si se solicitaste el informe del expediente del IMSS, Sí, ¿no? del IMSS, sí, se solicitó el informe, ajá, así es. Qué Incluso sí bueno. obraba copia del expediente clínico de la señora ahí en el expediente judicial. Sí, ¿Qué alcance tienen las cartas de consentimiento bajo información, ya que es posible poner allí todas las complicaciones posibles? Pues sí, hay que ponerlas las frecuentes. Las posibles, sí, pues, son infinitas, no sí, son terminaríamos una infinitas. carta. Felicidades por la Pero es muy bueno, presentación. ¿eh? Es muy Sí, bueno tener las cartas de consentimiento debidamente firmadas.
Clemente, nuevamente, este caso debió resolverse en forma equitativa y no buscando culpables, sino faltó pericia de los peritos para explicar el porqué científicamente de este cuadro. La señora no es médico, le debe explicar adecuadamente las posibilidades de por qué la desenlace de estos casos. José Luis. Bueno, lo que pasa es de que para efectos de la plática nada más se puso un resumen, pero sí, obviamente los peritos tienen la obligación de hacer un estudio y determinar y decir bien por qué piensan o determinan algo, valga la redundancia. Entonces, no, pero sí estuvo, doctora, o sea, realmente. Muy precisa la apariencia con información sugestiva, interés económico de la paciente. Felicidades. Yosafat, Muchas Zárate. gracias. Azael, dice Azael Escobar, excelente ponencia. Esta charla quedará grabada. ¿Dónde Muchas puedo gracias. consultarla? Sí, aquí en YouTube. Teclea Médica Legal Center y está aquí. Yo sin consentimiento informado si hubiera podido dar más batalla en favor de la paciente. Y si no hubo consentimiento informado, menos radiografías. No, yo sí hubo radiografías, ¿no? Sí hubo radiografías. Es que fue un consentimiento, fue tácito. Esto es, si yo acudo, o sea, no puedo decir que no di mi consentimiento para la realización de un procedimiento si yo acudí con el médico, o sea, el consentimiento es tácito por escrito. El escrito, por supuesto, queda mejor documentado el tema que está, que aceptó riesgos y beneficios, pero además son los riesgos y naturales o intrínsecos del procedimiento, o Sí, sea, exacto. no siempre, eh, digo, es lo ideal, pero si no, no es la única forma de acreditarse la relación. Y el hecho de que no tenga carta de consentimiento no significa per se que por ese hecho haya una responsabilidad. Exactamente. Sí, no, Tanto en definitivamente la sí. clínica la carta de consentimiento son fundamentales. Yo pienso que en la hoja de indicaciones médicas que se entregan al paciente por escrito se debería uno como operador quedar con una copia firmada con el paciente. Gloria Eugenia, un caso muy interesante que hace ver la importancia de un buen expediente clínico. Posteriormente sería bueno que nos informe cómo se termina el caso, pues sería bueno. Argelia Bueno, Steins, durante el periodo de trámites judiciales el profesional no puede ejercer. perdón, se cortó un Durante poquito, el ¿no? periodo, durante el proceso judicial, Sí, el odontólogo puede ejercer. sí, sí, por supuesto. O sea, eso no es sin ningún impedimento para que él siga ejerciendo. Eh, Incluso si se dictara una sentencia condenatoria, eso no quiere decir que ya él va a dejar de ejercer, porque aquí no le están reclamando que se deje sin efecto su cédula profesional, que sería una situación diferente. Entonces, aunque perdiera el caso, de todos modos él puede seguir ejerciendo, sí. La doctora Teodula dice, la paciente estaba descontrolada de su diabetes, no debió haber sido intervenida. Bueno, el médico me dices que demuestra que tenía el Destructis Sí, le hizo controlado. una prueba un día antes y la señora estaba con niveles normales. Incluso ella manifestó que sí estaba controlada, pero pues después se demostró de que realmente no había sido así. Pero ya es una situación que realmente no le corresponde al médico, ¿perdón? Exacto. Sí, además, de acuerdo a lo que comentas, de acuerdo al expediente clínico del IMSS, Ajá, dice que era una paciente que no seguía indicaciones que no médicas. sigue indicaciones médicas, es correcto. Pero podría estar digo, es muy complicado que al odontólogo lo pongan de investigador privado y checar si el paciente que llega No, cumple o no o cumple sea, sí indicaciones. cumple con los Él lineamientos verifica médicos y que el esas día de la cosas. cirugía es una paciente que no tiene, que está controlada, no está descontrolada y Sí, la opera. Susana Novelo, además del consentimiento, es muy necesario entregar indicaciones posquirúrgicas por escrito. Eso es muy importante, entregar las indicaciones por las escrito, indicaciones. comer papillas con cuchara de líquidos, no comer carne, no usar popotes, hacer la higiene bucal de manera cuidadosa y no suspender la medicación bajo ninguna circunstancia. Muy buena recomendación. Ojalá todo el mundo lo hiciera. ¿Qué tal tan Sí. recomendable es llevar casos como esta ante instancias como las comisiones de arbitraje? Azael Escobar. ¿Qué tan importante? ¿Qué tan viable tú lo ves que estos casos se vean Ah, ante la comisión de arbitraje? pues lo que pasa es de que la comisión de arbitraje médico puede ser que resuelva una situación, pero realmente no tiene efectos coercitivos como pudiera tenerlo un juez. Porque aquí en este caso, el juez determina si hay responsabilidad, puede haber ordenado el pago que le estaba reclamando a la señora. O en este caso, como la señora perdió, pues ella puede ser incluso
es algo que no les comenté en la plática, pero que ella puede ser sujeta de que se le embarguen cosas para efecto de pagar los gastos y costas que fue condenado a favor del médico. Ahorita ya Sí, podrías hacerlo, sí, sí, porque de no hay hecho sí. suspensión. Ajá, es correcto, sí. Raúl Chiquina, ¿qué considera la terquedad del caso, a la paciente o al consejero legal? Mm, pues mire, aquí como yo conozco a la señora, yo creo que es por parte de la señora. ¿Sí? Ok, en el informe del IMSS que se comentó de la falta de apego, eso sí a nivel odontológico influye mucho. Debemos hacer Sí, historia clínica, consentimiento, llevar hoja de evoluciones, evitar muchas complicaciones, sin duda, Miriam. sí, ¿Qué sí, es un sí, sí. amparo directo, el doctor Ramón? ¿Qué es un amparo directo? Ok, un amparo directo se considera como un verdadero juicio en donde las partes tienen derecho a que se revise la situación de si se están respetando sus derechos humanos establecidos por la Constitución mexicana. Sí, por ejemplo, se menciona de que toda resolución debe estar debidamente fundamentada. Entonces, si por ejemplo alguien considera de que alguna resolución no estuvo debidamente fundamentada, en este caso esta sentencia, entonces procede el amparo directo, que es un medio de control de las garantías individuales o los derechos humanos actualmente que tiene cada una de las personas. Es una forma de control, nada más. Venancio Mataca, muy buenas noches, excelentes temas. Buenas El doctor noches. Venancio, bueno, Guillermo, buenas noches. Clemente dice, una distracción sí puede ocasionar este cuadro, no necesitan más impugnación de lo que dice, es un explicarle a la señora cuidadosamente, no hubo la carta de consentimiento, el cuidado de aseo también se debe al dolor postoperatorio para cepillarse adecuadamente. Ujú. Sí, sí Sí, se debe a ese, pero no se justifica. Esto es, puede verse eso, pero no puede justificar la falta de indicaciones médicas y menos la falta de hacer en una cirugía de esa naturaleza, pues las complicaciones están, y menos pensar que está bien. Johnny Vaccine dice, el doctor no respetó la norma 04 que es el expediente clínico, no contar con una buena integración del expediente clínico, aunque sea tácito. Sí, sin embargo, eso no genera per se responsabilidad. Es es una correcto. sanción administrativa. Sí. Digo, sería el hecho de que no se documente en todos los, hay que documentar, pero el hecho de que no se documente en todos los casos no implica que haya hecho las cosas mal ni que Mal. sea civilmente responsable por un daño que yo no haya ocasionado. Sí, ¿Qué así alcance es. tiene la carta de consentimiento informado? Porque es importante poner todas las complicaciones posibles, posibilidades de medicamentos o procedimientos. ¿Qué alcance tiene, José Luis? Bueno, el alcance que tienes serviría como otra prueba más a favor del médico. ¿Sí? Por eso nosotros sí recomendamos que se llenen las cartas de consentimiento informado debidamente requisitadas y con las principales complicaciones que puede haber en alguna cirugía, pero puede servir como prueba también muy importante a favor del médico. Las lesiones de los dedos son consecuencias. Dice, existe, Abelardo Gerardo, ¿existe un tiempo límite máximo para resolución total del caso? En el caso del pago de gastos por la paciente, ¿existe algún tabulador? A ver, para la resolución sí se manejan, bueno, plazos de, por ejemplo, de caducidad de la instancia si no se promueve, pero ya una vez citado el expediente para sentencia, ya no opera la caducidad. Sí, también incluso para presentar una demanda existe un plazo de prescripción que en el estado de Jalisco es de 2 años. A partir de que se causaron los daños, se tiene un plazo de 2 años. Si no se plantea en ese plazo, la paciente pierde el derecho a demandar. Sí, y ya una vez instaurada, aquí los derechos se pueden perder por la cuestión de la caducidad de la instancia. Sí, Pero, sí. El sí, doctor perdón. ¿Y Francisco, cuál era otra pregunta? ¿De que si tiene un plazo para dictar la sentencia o algo sí, así? sí, sí. Sí, cuentan con un plazo, no recuerdo exactamente, creo que son 30 días para dictarla. Pero igual no pasa nada si la dictan después. Nada más, lo único que pasa es que se tiene que notificar de forma personal. Ok, el doctor Francisco Rafael, si se va a amparo directo, debe cumplirse con la sentencia previa. En este caso, ¿qué beneficio tendría el amparo directo? Si se va al amparo, a ver, la pregunta, ¿cómo va encaminada? ¿Que si se promueve el Eh, amparo, qué? y para irse al amparo hay que cumplirse con la sentencia previa. Esto No, es, no, no.
No. Precisamente al impugnarse la sentencia, por medio del amparo, no es así. Lo que sí puede hacer, en este caso, fíjese, hay una situación, al promoverse el amparo se tiene que solicitar la suspensión de lo que se está reclamando, de la ejecución de lo que se está reclamando. Como comentaba el maestro Abraham, en este caso no se solicitó la suspensión por parte de la paciente, entonces se pudiera solicitar la ejecución de la misma. María del Carmen, me gustó la forma narrativa progresiva en que la presentó el licenciado. Tiene gran capacidad académica, pues explica pausar claramente los puntos. Me consta. Muchas gracias, qué amable. Bueno, gustó. Clemente Barrera dice, ojalá puedan llegar a un arreglo. Bueno, pues, definitivamente siempre lo ideal antes de Sí, cualquier juicio es... sí, pero también, bueno, hay algunas situaciones ahí, pero sí. que no se ha podido llegar a un arreglo. Argelia Sainz, le llama la atención que 3 horas después del procedimiento inicia síntomas con fiebre, acude días después a la revaluación. Es correcto. Sí, eso es lo que también a nosotros nos llama la atención. Pero igual la señora puede manifestar 1000 cosas a su favor. Sí, pero obviamente todo lo que manifiestan en una demanda se tiene que probar. Ellos pueden decir 1000 cosas, pero si nada más demuestran una, pues no, las otras 999 no valen. Exacto. Rosy Cárdenas, si ella requiere algunos consentimientos informados, se los podemos elaborar. Ella es afiliada a Medical Legal Center y bueno, con mucho gusto, que lo solicite a dónde, José Luis. Que lo solicite en nuestras... A tu lo correo puede o a la solicitar. atención. Atención, sí, por favor. Atención.mlc@gmail.com y tú nomás ayúdame, José Luis, a supervisar que realmente se entreguen, por sí, ¿verdad? Ok, sí, claro que Vale. sí, con todo gusto. Atención sin acento.mlc@gmail.com y ahí puedes solicitarlas con mucho gusto de los procedimientos que normalmente lleva a cabo. Rosy Sí. Cárdenas, ¿entendí bien? Aquí en Jalisco la caducidad para presentar una demanda es de 2 años a partir de que se realizó el tratamiento. No, a partir de que tenga alguna afectación. La prescripción es de 2 años. Rosalicia siempre dice siempre importante las recomendaciones de la parte legal. Y con esto yo quiero agradecerles, José Luis, tu mensaje final para la comunidad médica. No, pues nada más que agradecerles sus finas atenciones y todo el esfuerzo que están haciendo por toda la población en estos momentos tan complicados, y desearles que tengan un muy feliz año. José Luis, muchísimas gracias. Como siempre, yo quiero agradecerles a todos que nos sigamos conectando. Sé que, el tema de la pandemia ya no sabemos cuánto tiempo más. Sabemos particularmente que enero y quizá febrero sean tiempos difíciles. Sí. Yo les pido a todos que se cuiden. Realmente está realmente complicado el tema. No tengo que decírselos, cada día hemos sido malas personas que hemos estado contagiados con este tema, entonces les pido que se cuiden porque no sabemos qué desenlace tengamos Sí. contagiados, entonces especialmente aquellas personas vulnerables, cuidarse, no salir, pareciera que ya nos habíamos vuelto a la normalidad, bueno, pues al menos estos meses sí cuidarnos. Yo quiero recordarles a aquellos que son miembros de un colegio de profesionistas, si quieren una de las sesiones de Medical Legal Center, o incluso este caso u otros casos si son odontólogos, no duden en contactarnos a atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto lo podemos generar. Esta plática está grabada y está en YouTube, pueden buscarla a partir de hoy, más tarde en YouTube, teclean Medical Legal Center y la van a ver. Y a partir de este año, el podcast de en sala de espera, que es un comentario que hago de 10 minutos, que lo hacíamos los viernes a partir de este año todos los martes. Espéralo mañana. Está en Spotify y está en YouTube también, ya disponible a partir de mañana. Entonces, lunes teoría del caso en vivo, el martes podcast grabado y el miércoles masterclass en vivo. Yo me despido, yo soy Abraham Dávila. Ese es su programa, Teoría del Caso, un caso médico narrado de la mano del experto. Muy buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Gracias, Muchas José gracias Luis. por sus atenciones. Gracias a ti, mi estimado. Buenas noches.